¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Has tenido momentos en los que tu corazón se quebranta, en los que tus rodillas tocan el suelo con desesperación y tus lágrimas caen como ríos, pero el cielo parece permanecer en silencio? ¿Te has preguntado si realmente hay alguien al otro lado escuchando tus ruegos, tus súplicas, tus gritos ahogados de dolor? ¿Y si te dijera que no estás solo en ese sentimiento, que muchos creyentes, incluso los más fuertes, en la fe, han atravesado por ese valle oscuro donde parece que Dios guarda silencio? Pero, ¿y si también te dijera que hay un poder oculto en la oración bíblica, un método celestial que muy pocos conocen, pero que puede abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida? Muchas veces en nuestra vida sentimos que nuestras oraciones se pierden en el vacío, que nuestras palabras no alcanzan a ser escuchadas por el Señor. Puede que en momentos de desesperación, cuando el corazón está lleno de dolor y los ojos se inundan de lágrimas, nos preguntemos si realmente hay alguien que nos escuche en medio del silencio. En ocasiones, levantamos nuestras manos hacia el cielo, buscando una respuesta, clamando con toda nuestra alma, pero parece que Dios guarda silencio. Este sentimiento de abandono o de desconexión puede invadirnos, haciendo que la fe se tambalee y que las esperanzas parezcan desvanecerse en la inmensidad del universo. Sin embargo, existe un mensaje que quiero compartir contigo hoy, un mensaje de esperanza y revelación que puede transformar por completo la manera en que entiendes la oración. Imagina por un instante que detrás de cada palabra, detrás de cada susurro dirigido a Dios, se esconde un poder oculto que pocos conocen. Existe un método, un camino sagrado, una forma de orar que trasciende la simple repetición de frases o la memorización de oraciones. Es un método que se fundamenta en la conexión íntima con el Espíritu, en la comprensión profunda de los misterios de la fe y en la práctica constante del diálogo espiritual. Este método no es magia ni un truco. Es un principio divino revelado a través de la enseñanza de Jesús y la práctica ejemplificada por los apóstoles, quienes en tiempos antiguos cambiaron el curso de la historia con su fe inquebrantable y su capacidad para comunicarse directamente con Dios. La clave de este método reside en comprender que la oración no es simplemente un conjunto de palabras vacías, sino una herramienta poderosa para abrir las ventanas de los cielos sobre nuestra vida. Es a través de la oración sincera y llena de fe que podemos establecer una conexión real con el Creador, quien siempre está dispuesto a escuchar y a actuar en beneficio de aquellos que le buscan con el corazón puro. Cuando aprendemos a orar con la intención y la fe correctas, despertamos una fuerza celestial que puede obrar milagros, transformar situaciones difíciles y darnos la fortaleza para enfrentar los desafíos cotidianos. Hoy, el Espíritu Santo está dispuesto a revelarnos este secreto tan guardado. Nos invita a dejar de lado las dudas y a abrir nuestros corazones para recibir un mensaje que tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra manera de comunicarnos con Dios. Este mensaje no se trata de llenar un espacio vacío o de repetir palabras sin significado, sino de entablar un diálogo profundo y sincero con el Señor. Es un llamado a despertar la fe dormida y a reconocer que cada oración es una semilla de esperanza que puede florecer en milagros y bendiciones si se siembra en el terreno correcto. Para dar el primer paso en este camino de revelación, es importante que demuestres tu disposición a aprender y a recibir este conocimiento divino. Te invito a que en este preciso instante te detengas y reflexiones sobre el significado de tus propias oraciones.
Haz una pausa en medio de tu rutina diaria y permite que tu alma se abra a la posibilidad de una transformación espiritual. Si sientes en tu corazón la necesidad de acercarte más a Dios y de aprender a orar de manera que realmente conecte con su voluntad, expresa esas ganas en voz alta. Di con convicción: Señor, enséñame a orar. Al pronunciar estas palabras, estarás dando el primer paso para establecer una relación más íntima y sincera con el Altísimo, demostrando que estás listo para recibir la sabiduría y la guía que solo Él puede ofrecer. Es importante reconocer que vivimos en una era en la que la tecnología y las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de mensajes y en la construcción de comunidades. Plataformas como YouTube han transformado la manera en que compartimos y aprendemos acerca de la fe, y es por ello que la interacción con el contenido espiritual se ha convertido en un elemento fundamental. Cuando decides interactuar con un mensaje de fe, ya sea comentando, dando like o suscribiéndote, no solo estás apoyando al creador de ese contenido, sino que también estás contribuyendo a que ese mensaje llegue a otras personas que, al igual que tú, buscan una respuesta o una señal en medio de sus momentos de incertidumbre. Cada like que das y cada comentario que dejas es una manifestación de tu fe y un testimonio de que estás comprometido con la búsqueda de una relación más profunda con Dios. La interacción en estos espacios no es un acto trivial, sino una forma de crear una red de apoyo espiritual en la que cada miembro puede sentirse fortalecido y acompañado. Al sumarte a esta comunidad, te conviertes en un eslabón fundamental de una cadena de esperanza que se extiende a lo largo y ancho de la sociedad, llevando consigo el mensaje de fe, amor y redención que tanto necesita el mundo actual. A medida que avanzamos en este viaje de redescubrimiento de la oración, es fundamental entender que el proceso no es inmediato ni carente de esfuerzo. La transformación espiritual requiere dedicación, disciplina y una apertura sincera a la guía divina. No se trata de repetir palabras mecánicamente, sino de vivir cada palabra como una verdad que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. La oración, en su forma más pura, es un acto de entrega total, un acto de fe que implica confiar en que el universo, en todas sus dimensiones, conspira a favor de aquellos que se entregan con el corazón abierto. El camino hacia una comunicación efectiva con Dios está lleno de desafíos, pero también de recompensas que superan cualquier expectativa. Cuando aprendes a orar de la manera correcta, a sintonizar tu voz con la frecuencia divina, descubres que cada oración tiene el potencial de transformar no solo tu realidad, sino también la de aquellos que te rodean. Cada petición, cada súplica y cada acto de gratitud se convierte en una manifestación de la fe que trasciende las limitaciones humanas y se eleva hacia la eternidad. Es en esos momentos de conexión íntima con lo divino cuando se producen verdaderos milagros, cuando la esperanza renace y cuando el amor incondicional de Dios se hace palpable en nuestras vidas. Además, esta práctica espiritual no solo se limita a los momentos de crisis o desesperación. La verdadera belleza de la oración radica en que puede ser una constante en nuestra vida, una fuente de consuelo y fortaleza en cada paso que damos. Al integrar la oración en nuestra rutina diaria, cultivamos un espacio sagrado donde la paz y la esperanza se hacen presentes, un refugio espiritual que nos permite enfrentar las adversidades con la certeza de que no estamos solos. Cada día, al levantar nuestras manos y abrir nuestro corazón en oración, renovamos nuestro compromiso con la fe y reafirmamos nuestra confianza en el poder transformador del Espíritu Santo. Es vital también entender que este método de oración
enseñado por Jesús y practicado por los apóstoles, se fundamenta en la creencia de que la fe no es un camino solitario, sino una travesía compartida. La comunidad de creyentes, unidos por un propósito común, se convierte en un verdadero ejército espiritual, una fuerza colectiva que trabaja en armonía para manifestar la voluntad divina en la tierra. En este sentido, cada suscriptor, cada seguidor de este mensaje es parte de una gran familia de guerreros espirituales que a través de su compromiso y dedicación buscan vivir en victoria y llevar la luz de Dios a cada rincón del mundo. Si aún no te has unido a esta comunidad, te invito a que no lo dudes ni un instante. Cada video, cada mensaje y cada reflexión compartida en este espacio está concebido como una semilla de fe, destinada a germinar en los corazones de aquellos que están dispuestos a abrirse a la verdad divina. Al presionar el botón de suscribirse, no solo te conviertes en un espectador pasivo, sino en un discípulo en acción, en un participante activo en la construcción de un mundo mejor basado en los principios del amor, la justicia y la esperanza. La invitación es clara y sincera. Prepárate para un cambio profundo en la manera en que te comunicas con Dios. Este no es el momento de dudar o de dejarse llevar por la rutina de la vida cotidiana. Es el momento de abrir tu corazón, de escuchar la voz del Espíritu Santo y de comprometerte con una forma de vida que se fundamenta en la verdadera esencia de la fe. Cada oración que emanas, cada palabra que dirijas al cielo, tiene el potencial de romper barreras y de abrir caminos insospechados hacia la realización de tus sueños y anhelos. Recuerda que la transformación espiritual es un viaje continuo, un camino en el que cada paso cuenta y en el que la persistencia y la fe son las claves del éxito. A medida que te adentres en el misterio de la oración verdadera, descubrirás que el silencio aparente del cielo es solo una pausa que precede a la manifestación de un poder divino que nunca te abandona. Este poder, que ha sido revelado a través de las enseñanzas de Jesús y la experiencia de los apóstoles, está a tu alcance, listo para ser activado por aquellos que se atreven a creer y a actuar con el corazón lleno de fe. Así que, en este momento decisivo, te invito a que des el primer paso. Permítete ser guiado por la luz del Espíritu Santo y abre tu corazón a la posibilidad de una transformación profunda. Di con convicción y sin reservas: Señor, enséñame a orar. Y mientras pronuncias estas palabras, siente como una nueva energía, un renovado vigor espiritual inunda tu ser, preparándote para recibir bendiciones que cambiarán para siempre tu vida. Este mensaje que hoy se te ha compartido no es solo un llamado a la acción, sino una invitación a descubrir la profundidad de tu fe, a conectar con la esencia divina que reside en lo más profundo de tu ser. Es una invitación a formar parte de una comunidad vibrante y activa. Una comunidad que no se conforma con la pasividad, sino que se levanta cada día con el propósito de manifestar el amor y la esperanza de Dios en cada acción, en cada palabra y en cada oración. Con cada paso que das, con cada like y cada suscripción, te unes a una red de creyentes comprometidos con la construcción de un mundo donde la fe se vive plenamente, donde cada oración es una expresión de la confianza en un poder superior que trasciende lo humano y se adentra en lo divino. En conclusión, la verdadera esencia de la oración reside en el reconocimiento de que no estamos solos, en que existe un poder oculto y transformador que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Al aprender a orar con el método correcto, al dejar de lado la repetición vacía y al abrazar la sinceridad y la pasión de nuestra fe, abrimos las puertas a un mundo de posibilidades
donde los milagros se hacen realidad y donde cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y para demostrar que la fe es, en efecto, el motor de nuestra existencia. Hoy es el día para comenzar este viaje de transformación espiritual, para dejar atrás el silencio y para escuchar de una vez por todas la voz amorosa y consoladora de Dios. El modelo perfecto de oración no fue escrito por un sabio ni inventado por un teólogo. No fue una creación humana nacida de la desesperación, ni una fórmula mágica transmitida por tradición. Fue pronunciado por Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Maestro, el Mesías. Él, que conocía el corazón del Padre, decidió enseñarnos cómo hablar con Él, y no lo hizo con largas explicaciones ni con discursos complicados. Nos dio una oración sencilla, poderosa, cargada de significado y capaz de transformar por completo nuestra relación con Dios. Esta oración está en Mateo 6:9-13 y se le conoce como el Padre Nuestro. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el Padre Nuestro es simplemente una oración para repetir de memoria, un rezo más entre tantos. Lo recitan sin pensar, sin entender, como si las palabras por sí solas fueran el secreto. Sin embargo, lo que Jesús nos dio no fue solo una oración para recitar, sino un modelo celestial, un patrón divino, una guía estructurada que revela los principios espirituales más profundos de la comunicación con Dios. Este modelo es como un mapa que nos conduce desde la adoración hasta la intercesión, desde el reconocimiento de la grandeza de Dios hasta la humildad de nuestras propias necesidades. Comencemos con las primeras palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús no empieza con una lista de peticiones, no empieza con dame, ni con ayúdame, ni siquiera con perdóname. Comienza con una declaración de identidad: Padre nuestro. Es decir, antes de pedir cualquier cosa, tenemos que recordar con quién estamos hablando. No se trata de un ser lejano, frío, indiferente. Es nuestro Padre. Él nos ama, nos cuida, nos conoce. Él está en los cielos, sí, pero también está cerca, atento, presente. Esta introducción nos enseña que la oración debe empezar con una conexión profunda, con una reverencia sincera. No entramos a la presencia de Dios como si estuviéramos en una tienda a pedir productos. Entramos como hijos ante su Padre Celestial. Es vital que antes de hablar recordemos a quién nos dirigimos. Su posición como Padre que está en los cielos indica poder, autoridad, soberanía. Pero la palabra Padre también habla de cercanía, de intimidad, de relación. Luego viene: santificado sea tu nombre. Esta no es solo una frase poética, es una declaración de guerra, espiritual. Al decir que su nombre sea santificado, estamos reconociendo su pureza, su perfección, su majestad, pero también estamos invocando su autoridad. En el mundo espiritual, el nombre de Dios no es solo una palabra, es una fuerza. Cuando tú declaras la santidad del nombre de Dios, los demonios tiemblan, no porque tú seas fuerte, sino porque tú estás invocando al Santo, al Altísimo, al Todopoderoso. Esta parte de la oración es un acto de adoración profunda, pero también un acto de posicionamiento espiritual. Estamos declarando que su nombre es mayor que cualquier otro nombre, mayor que el problema, que la enfermedad, que el enemigo. El siguiente paso en este modelo perfecto es una de las claves más poderosas de toda la vida cristiana. Venga tú, reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí nos encontramos con una verdad que incomoda al ego. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere. No se trata de que Dios se alinee con mis planes, sino de que yo me alinee con los suyos. Esta parte de la oración es una rendición.
Es soltar el control, es decirle a Dios, que sea como tú quieras, no como yo quiera. Jesús no nos enseñó a pedir por nuestra agenda personal, sino a buscar que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son simplemente listas de deseos, anhelos egoístas, necesidades inmediatas? No hay nada malo en pedir, pero si tu oración está centrada solamente en lo que tú quieres, entonces no estás orando en el espíritu, sino en la carne. El verdadero poder de la oración comienza cuando dejamos de ver a Dios como un sirviente celestial y empezamos a verlo como el Rey que gobierna nuestras vidas. Orar, venga tu reino, es decirle a Dios que tome el trono de nuestro corazón, que establezca su gobierno sobre nuestra voluntad. Después de rendirnos a su voluntad, viene la petición por nuestras necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es en este punto donde podemos presentar nuestras peticiones. Pero observa el orden. No empezamos aquí. Primero lo adoramos, luego nos rendimos y recién entonces pedimos. Esta es una lección vital. Cuando oramos primero reconociendo su grandeza, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía gigante, ahora se ve pequeño ante su poder. Lo que antes parecía urgente, ahora se ve bajo su control. Además, Jesús no nos enseñó a pedir riquezas ni abundancia exagerada. Nos enseñó a pedir el pan de cada día, es decir, lo suficiente para hoy. Esto nos habla de dependencia diaria, de confianza constante, de no acumular ansiedad por el mañana. Luego viene, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta parte es crucial. Jesús une dos verdades en una misma frase: el perdón que recibimos de Dios y el perdón que damos a los demás. No puedes tener uno sin el otro. No puedes pedir perdón si no estás dispuesto a perdonar. La oración aquí nos enfrenta a la humildad. Nos recuerda que también fallamos, que también herimos, que también necesitamos gracia, pero a la vez nos llama a extender esa misma gracia a quienes nos han ofendido. Este es uno de los puntos más difíciles de la oración verdadera, el perdón. Muchos oran con el corazón lleno de resentimiento, esperando que Dios actúe mientras ellos se niegan a soltar la ofensa. Pero no puede fluir el poder de Dios en un corazón lleno de amargura. Si quieres que tu oración sea escuchada, empieza por perdonar. El perdón es la llave que desbloquea bendiciones. No es una emoción, es una decisión. Y cuando decides perdonar, el cielo responde con misericordia sobre tu vida. La siguiente parte de esta oración nos lleva a la protección divina. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Aquí entendemos que la vida cristiana es una batalla diaria. No somos inmunes a la tentación, no estamos exentos del mal, pero tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que pelea por nosotros. Esta petición es un acto de humildad, de reconocimiento de nuestra fragilidad. No decimos yo puedo, sino Señor, líbrame. Es una oración de dependencia, de entrega, de reconocimiento de que sin Él somos vulnerables. Orar así es blindar tu espíritu, es pedir discernimiento, fuerza y dirección. Es entender que el enemigo ronda, pero que Dios es nuestro escudo. Y aunque algunos manuscritos antiguos no la incluyen, la oración tradicional cierra con una declaración de poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esta es la explosión final de fe. No terminamos con una petición, sino con una proclamación. Reafirmamos que todo pertenece a Dios, que su reino es eterno, que su poder es ilimitado, que su gloria no tiene fin. Esta es la actitud con la que debemos terminar cada oración, en victoria, en fe, en alabanza. Ahora quiero que pienses en esto. Jesús
no nos dio esta oración como un rezo vacío. Nos dio un modelo perfecto para una relación viva con Dios. Cada frase es una llave, cada palabra una puerta. Y si alineas tu vida con este modelo, verás resultados que nunca antes habías experimentado. Y si te dijera que hay un hombre en la Biblia cuya oración fue tan poderosa que Dios detuvo el sol. Su nombre fue Josué. En medio de una batalla, clamó a Dios y dijo: «Sol, detente en Gabaón». Y el sol se detuvo. ¿Por qué? Porque su oración estaba alineada con el propósito de Dios. No era una oración egoísta, sino una intercesión por el pueblo de Dios. Y cuando oramos en esa misma alineación, el cielo responde. Cuando oramos con fe, con adoración, con rendición, con perdón, con dependencia, entonces cosas sobrenaturales comienzan a suceder. El modelo está ahí. Jesús lo dejó. El Padre Nuestro no es un simple rezo, es un mapa celestial para tocar el corazón de Dios. No lo repitas como rutina, estúdialo, vívelo, practícalo. Deja que cada línea transforme tu corazón y verás cómo tu vida de oración se eleva a un nuevo nivel de poder, intimidad y gloria. Hoy es el día para volver al modelo perfecto. Hoy es el día para aprender a orar como Jesús enseñó. Imagina por un momento estar en un campo de batalla. El suelo tiembla bajo tus pies por la fuerza de la guerra. El enemigo no da tregua. Las fuerzas parecen iguales, pero el tiempo juega en tu contra. El sol comienza a descender y con él la oscuridad se aproxima. En ese instante, muchos líderes habrían retrocedido. Otros se habrían resignado. Pero Josué, el siervo fiel de Dios, hizo algo que desafió todas las leyes naturales, humanas y espirituales. Alzó su voz y pronunció una oración que retumbó en los cielos. «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y lo imposible ocurrió. El sol se detuvo. El tiempo obedeció a una voz humana respaldada por la fe divina. Este evento está registrado en Josué 10, 12, 14 y es una de las manifestaciones más extraordinarias del poder de la oración en toda la Biblia. Pero lo que hace este relato aún más impactante no es solo el milagro físico, sino la dimensión espiritual que lo sostiene. Josué no estaba improvisando. Su oración fue el resultado de una vida alineada con Dios, de una fe forjada en la obediencia y de una urgencia nacida del propósito divino. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿qué tenía esa oración que fue capaz de hacer que el universo entero se detuviera por un momento? ¿Qué principios espirituales estaban operando en ese clamor? ¿Y cómo podemos nosotros orar de manera que también movamos los cielos en medio de nuestras batallas? Primero, observamos que la oración de Josué fue una oración con fe específica. No dijo: «Señor, ayúdanos si puedes», o «Señor, haz lo que tú creas mejor». No, él habló con precisión, nombró el milagro, dijo lo que necesitaba y con claridad: «Sol, detente». Esto nos enseña que la fe verdadera no es ambigua, no es vaga. La fe específica revela confianza plena en el carácter y el poder de Dios. Cuando oramos de manera genérica, muchas veces es porque no estamos seguros de lo que queremos o no estamos convencidos de que Dios pueda hacerlo. Dios no se ofende por tus oraciones atrevidas. Al contrario, Él se glorifica en ellas. Jesús dijo en Juan 14, 13, 14, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». La clave está en pedir con fe, con precisión, sabiendo que no estamos hablando al viento, sino al Dios de lo imposible. Segundo, Josué oró con autoridad. Él sabía que Dios ya le había prometido la victoria. No estaba improvisando ni intentando manipular a Dios. Estaba simplemente afirmando una promesa.
En Josué 1:5, Dios le había dicho: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Esa palabra no era solo un consuelo, era una garantía. Josué tenía autoridad espiritual porque caminaba bajo una palabra divina. Y cuando tú caminas bajo la palabra de Dios, puedes orar con autoridad. Muchos oran desde la duda, desde la incertidumbre, desde el temor. Pero Josué oró desde la promesa. Su oración fue una declaración profética basada en la palabra. Aquí hay una enseñanza poderosa. No se ora para ver si Dios responde. Se ora sabiendo que Dios ya habló y lo que Él ha prometido lo cumplirá. La autoridad en la oración no viene del tono de tu voz ni de la cantidad de palabras que usas. Viene de tu alineación con la voluntad de Dios. Tercero, la oración de Josué fue urgente. No era una oración decorativa, no era una oración superficial. Era un clamor de guerra. El enemigo estaba siendo derrotado, pero si la noche llegaba, podrían reorganizarse, huir o incluso contraatacar. Josué entendió que el tiempo era un factor crucial. Él no tenía el lujo de esperar. Había que actuar. Su oración fue el reflejo de una urgencia espiritual. Y esto es algo que muchas veces falta en nuestras oraciones. Oramos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Oramos sin urgencia, como si lo que está en juego no fuera importante. Pero hay momentos donde la vida nos pone en una encrucijada, donde el futuro de nuestra familia, de nuestra alma, de nuestro propósito está en juego. Y en esos momentos Dios espera una oración con fuego, con clamor, con urgencia. No una oración repetida por costumbre, sino un grito del corazón que diga: «Señor, actúa ahora. Detén el avance del enemigo. Da luz donde hay tinieblas. Extiende el día hasta que se complete tu obra». Ahora bien, este pasaje no solo nos habla de la oración de Josué, también nos revela una verdad profunda sobre el corazón de Dios. Dice Josué 10:14, «Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel». Esto es asombroso. El creador del universo, el que estableció las leyes del tiempo y del espacio, atendió la voz de un hombre. Eso nos dice que Dios escucha, pero no escucha cualquier cosa. Escucha al que ora con fe, con autoridad y con urgencia. Escucha al que cree, al que se atreve, al que actúa conforme a su voluntad. Dios no está buscando oraciones perfectas en palabras, sino corazones rendidos. No está esperando frases elaboradas, sino espíritus decididos. Él no necesita un lenguaje poético, necesita una fe que lo reconozca como el Señor del tiempo, el Dios de las circunstancias, el Rey de lo imposible. Y ahora volvamos a ti. ¿Cómo estás orando? ¿Tus oraciones son vagas, genéricas, temerosas? ¿O estás orando como Josué, con valentía, con certeza, con urgencia? Muchos se conforman con decir: «Señor, ayúdame», sin entrar en los detalles, sin usar la autoridad que ya se les ha dado en Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo te está llamando a elevar el nivel de tu oración. Ya no es tiempo de oraciones tibias, es tiempo de oraciones que detienen el sol, que mueven montañas, que hacen retroceder al enemigo. Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido. Lo que falta no es el milagro, es el clamor. Lo que falta no es el cielo abierto, es una boca que se atreva a declarar con fe. Jesús dijo en Marcos 11:23, «Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». La clave es hablar al monte, hablar al problema, hablar a la enfermedad, hablar con autoridad espiritual. Y aquí es donde llegamos al punto final. Existe un tipo de oración que muy pocos practican, pero que es la más poderosa de todas.
La oración osada, la que se atreve a pedir lo imposible. Es la oración que no se detiene por lógica, por miedo o por tradición. Es la oración que cree en grande, que pide en grande, que espera en grande. Es la oración que incomoda al infierno y activa el favor del cielo. Dios está buscando hombres y mujeres que oren como Josué, que no pidan permiso al tiempo, sino que ordenen conforme a la voluntad divina, que no retrocedan ante la oscuridad, sino que clamen por más luz, que no se rindan en la batalla, sino que declaren victoria en medio del conflicto. Esa es la clase de oración que Dios honra. Esa es la clase de oración que transforma naciones, que libera familias, que sana cuerpos, que rompe cadenas. Hoy tú puedes hacer esa oración. Hoy tú puedes orar con fe específica, con autoridad basada en la palabra, con urgencia nacida del propósito eterno. Hoy puedes levantar tu voz y clamar como Josué: Sol, detente, y ver cómo el cielo responde. No porque seas especial, sino porque sirves a un Dios que sí lo es. Él todavía responde a la voz del hombre. Él todavía pelea por su pueblo. Él todavía honra la oración que nace del corazón rendido. ¿Te atreves a orar así? Entonces, prepárate, porque cuando oras como Josué, el tiempo se detiene y los milagros comienzan. Hay momentos en la vida en que el alma se encuentra en un abismo de confusión. Las palabras no alcanzan, los pensamientos se nublan, y hasta el deseo de orar parece desvanecerse. ¿Te ha pasado? ¿Has estado tan abrumado por el dolor, la incertidumbre o el cansancio que simplemente no sabías qué decirle a Dios? En esos momentos, muchos se sienten alejados de la presencia de Dios, como si su silencio fuera un signo de abandono. Pero la verdad bíblica es mucho más profunda, más poderosa y más esperanzadora que eso. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, nos revela un misterio espiritual impresionante. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta no es una enseñanza superficial. Aquí Pablo no está hablando de una emoción pasajera o de una técnica para mejorar la oración. Está hablando de una dimensión celestial, una realidad espiritual en la que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, toma control del clamor que sale de nuestro interior cuando ya no podemos más. Hay debilidades que nos sobrepasan, hay circunstancias que nos quiebran por dentro. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos deja solos en esos momentos. Él ha dispuesto que el Espíritu Santo, que habita en cada creyente nacido de nuevo, interceda por nosotros. Esto significa que hay oraciones que no salen de nuestra boca, pero que suben al trono de Dios. No son oraciones construidas por palabras humanas, sino por gemidos indecibles. No son formulaciones religiosas, son suspiros del alma que el Espíritu transforma en intercesión perfecta. Cuando hablamos de orar en el Espíritu, muchas personas piensan exclusivamente en hablar en lenguas. Y aunque orar en lenguas es una manifestación poderosa y bíblica, esta enseñanza de Romanos 8, 26, 27 va aún más allá. Habla de una entrega total. Habla de permitir que el Espíritu ore a través de ti, incluso cuando tú no estás consciente de qué estás diciendo o hacia dónde va tu oración. Orar en el Espíritu es rendirse, es soltar el control, es aceptar que nuestras palabras son limitadas, pero que la sabiduría del Espíritu es perfecta. Es confiar que aunque no entendamos el porqué de lo que estamos viviendo, Dios está obrando de maneras que no podemos ver ni imaginar.
Imagina por un momento estar arrodillado, sin fuerza para decir una sola palabra, con los ojos cerrados y el corazón hecho pedazos. Pero en ese instante, el cielo no está callado. El Espíritu Santo está hablando, está intercediendo, está elevando un clamor al Padre que tú no podrías articular, pero que Él entiende perfectamente. Y ese clamor no es débil, no es tímido, es un clamor con autoridad, con precisión, con unción, porque el Espíritu ora conforme a la voluntad perfecta de Dios. Esto es tan reconfortante porque nos libera de la carga de tener siempre las palabras correctas. ¿Cuántas veces hemos dudado si estamos orando bien? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si Dios nos escucha porque sentimos que nuestras oraciones son pobres o repetitivas? Pero aquí el Señor nos dice, cuando tú no sepas qué decir, yo lo diré por ti. Ahora bien, esto no significa que debamos dejar de orar. Al contrario, significa que debemos entrar en la presencia de Dios con humildad y con fe, sabiendo que incluso nuestro silencio puede ser una oración si estamos bajo la guía del Espíritu. Hay momentos donde lo más poderoso que puedes hacer es sentarte en silencio, cerrar tus ojos y decir, Espíritu Santo, ora por mí. Y en ese momento, aunque tú no lo percibas, aunque tu alma esté vacía de palabras, el Espíritu está trabajando. Está moviendo cosas en el ámbito espiritual. Está trayendo consuelo, dirección, restauración. Un ejemplo práctico puede ayudarte a comprenderlo mejor. Supón que estás atravesando una pérdida. Alguien a quien amas ha partido. No tienes fuerzas para decir nada. Solo lágrimas, solo silencio. No sabes qué pedir. No sabes si orar por consuelo, por entendimiento, por fortaleza. En ese momento, si tú tan solo te rindes ante la presencia de Dios y le dices, no sé qué orar, pero aquí estoy. El Espíritu toma ese momento y convierte tu llanto en intercesión. Él clama al Padre desde lo profundo de tu ser. Otro ejemplo puede ser una decisión importante. Una puerta se abre, pero hay temor. No sabes si es la voluntad de Dios. Tienes dudas, oras, pero sientes que tus palabras son insuficientes. Allí también el Espíritu te guía. A veces no se trata de pedir una respuesta directa, sino de entrar en comunión profunda para que tu espíritu se alinee con el de Dios. En esa alineación, el Espíritu Santo empieza a interceder en tu interior para que tu mente y tu corazón se ajusten a la voluntad divina. Y aquí viene algo muy profundo. La oración en el Espíritu no siempre es audible. Muchas veces es interna. Son pensamientos guiados. Son cargas que sientes por alguien sin saber por qué. Es despertarte a las 3 de la mañana con una inquietud por una persona, sin saber qué está ocurriendo, pero sintiendo que debes orar. En ese momento, si tú oras en el Espíritu, aunque no tengas los detalles, estás participando en una intercesión celestial que puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Esta forma de oración no es emocionalismo, es comunión, es conexión directa con el corazón de Dios. Y como dice el versículo 27, el Padre conoce la intención del Espíritu porque intercede conforme a su voluntad. Esto es importante, porque muchas veces nuestras oraciones están alineadas con nuestro deseo, pero no con la voluntad divina. El Espíritu Santo nunca ora desde la carne, siempre ora desde la verdad eterna. Y aquí llegamos a una revelación poderosa. Hay una oración que duele, que no está llena de palabras hermosas ni de frases elocuentes. Es la oración que sale en medio del quebranto, del silencio, del gemido. Es la oración que no pasa por la mente, sino que nace del Espíritu. Esa oración sacude los cimientos del infierno. Esa oración es incomprendida por los hombres, pero celebrada en el cielo. Es la oración que sale cuando el alma ya no puede más, pero el espíritu sigue clamando.
Esa es la oración que abre puertas cerradas. Esa es la oración que sana lo que parecía incurable. Esa es la oración que cambia destinos. Porque no es una oración humana, es una oración divina hecha a través de un vaso humano. El Espíritu de Dios intercediendo por ti, en ti y contigo. Por eso hoy, si tú estás pasando por un momento donde no sabes qué orar, no te sientas culpable. No pienses que estás fallando. En lugar de eso, entra en tu habitación, cierra la puerta y en el silencio dile al Espíritu Santo, ayúdame, ora por mí, intercede como solo tú sabes hacerlo. Y te aseguro que algo empezará a cambiar, aunque no lo veas de inmediato, porque la oración en el Espíritu nunca es ignorada. Es perfecta, es efectiva, es celestial. Que esta palabra quede grabada en tu corazón. No tienes que tener siempre las palabras correctas. Lo que necesitas es un corazón rendido, dispuesto, sensible. Y cuando ese corazón se une con el Espíritu, el cielo se pone en movimiento. Ora en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Y verás cómo el poder de Dios transforma lo que parecía imposible. La mayoría de las personas tienen una idea limitada de lo que es la oración. Piensan que orar es simplemente hablar con Dios, expresar deseos o agradecer por el día. Y aunque eso es una parte de la oración, no es todo. Hay un tipo de oración que no es calmada ni suave, sino intensa, estratégica y feroz. Se trata de la oración de guerra espiritual. Esta no es una oración para los tiempos de calma, sino para los momentos de conflicto, para las estaciones donde el enemigo ha desatado una ofensiva contra tu vida, tu familia, tu salud o tu llamado. Es una oración que nace cuando sabes que estás en batalla y que tu victoria no depende de tus fuerzas, sino del respaldo del cielo. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos abre los ojos a esta dimensión espiritual cuando escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración no es simbólica. Pablo está hablando de realidades invisibles, pero activas. Nos está diciendo que la lucha del creyente no es contra personas ni contra situaciones visibles, sino contra fuerzas espirituales que operan en la sombra, intentando bloquear, frenar, confundir y destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando un creyente ignora esta verdad, se vuelve vulnerable. Ora pasivamente, acepta el dolor como si fuera parte del plan de Dios, cuando muchas veces es el resultado de una operación demoníaca. Pero cuando entiendes que estás en guerra, tu oración cambia. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la autoridad. Ya no clamas como víctima, sino como guerrero, porque Cristo te ha dado poder y armas espirituales para resistir y vencer. Efesios 6 no solo describe la lucha, también nos equipa. Nos habla de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el calzado del evangelio de la paz y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero algo que muchos olvidan es que, después de listar la armadura, Pablo dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que toda esta armadura se activa a través de la oración. Sin oración, la armadura no es más que una imagen. Es la oración la que desata el poder espiritual. La oración no es una pieza más del equipo, es la forma en que peleamos. Ahora bien, dentro de la guerra espiritual, existen distintos tipos de oración.
Por ejemplo, está la oración de liberación, como vemos en Marcos 9:29, donde Jesús expulsa un espíritu inmundo que los discípulos no pudieron echar fuera. Jesús dijo: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Esto nos revela que hay demonios, hay opresiones espirituales, que solo se rompen cuando el creyente entra en una dimensión profunda de oración. No se trata solo de decir palabras bonitas, se trata de estar ungido, preparado, lleno del Espíritu y con una vida de comunión que tenga autoridad en el mundo espiritual. Otro tipo es la oración de rompimiento. En 2 Corintios 10:4, Pablo escribe: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Aquí se está hablando de estructuras mentales, de argumentos del enemigo, de hábitos, ataduras y maldiciones generacionales que necesitan ser quebradas. Esta no es una oración tranquila. Es una oración que enfrenta gigantes. Es una oración que proclama libertad, que rompe yugos, que desata destinos. Cuando oras así, estás declarando que ninguna cadena puede retenerte, que todo muro espiritual cae en el nombre de Jesús. También existe la oración de autoridad, como vemos en Lucas 10:19, donde Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta oración no pide permiso, no, espera pasivamente. Esta oración ordena, esta oración declara, esta oración expulsa al enemigo. Un creyente que ora con autoridad no es arrogante, es consciente de su posición en Cristo. Sabe que no ora desde la tierra hacia el cielo, sino desde los lugares celestiales, donde está sentado con Cristo Jesús. Según Efesios 2:6, pero muchas personas siguen orando como si estuvieran derrotadas. Hablan con Dios como si Él tuviera que ser convencido para ayudarles, cuando la realidad es que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya hemos sido revestidos de poder. Lo que falta no es el respaldo de Dios. Lo que falta es un pueblo que se levante en oración con la convicción de que la victoria es posible. Un testimonio real puede ilustrar este poder. Una hermana de nuestra comunidad escribió hace un tiempo diciendo que estaba siendo atacada en sueños, sufriendo parálisis del sueño, enfermedades sin diagnóstico claro y conflictos inexplicables en su hogar. Durante mucho tiempo pensó que eran coincidencias o simplemente pruebas, pero un día decidió ponerse de pie. Se levantó a las madrugadas, comenzó a declarar la palabra, empezó a orar con autoridad, reprendiendo toda obra del enemigo. Ungió su casa, clamó por cobertura espiritual, y al tercer día algo cambió. Los sueños cesaron, su salud comenzó a mejorar, y la paz volvió a su hogar. No fue casualidad. Fue el resultado de una oración de guerra, una oración dirigida contra las tinieblas. ¿Y tú? ¿Cómo estás orando? ¿Sigues orando de forma genérica, sin dirección ni propósito? ¿O ya has entendido que tu vida espiritual es un campo de batalla y que necesitas orar con estrategia? La guerra espiritual no es para meter miedo, es para despertar guerreros. No es para que huyas, sino para que pelees, porque en Cristo ya eres más que vencedor. No necesitas ser pastor, profeta o líder para orar con poder. Solo necesitas ser un hijo de Dios consciente de su identidad y revestido del Espíritu. Cuando el enemigo ve a un creyente de rodillas, pero con el corazón en fuego, sabe que está en problemas, porque no hay nada más peligroso para el infierno que un hombre o una mujer que ha entendido el poder de la oración de guerra. Cuando ores, hazlo con autoridad. Declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Profetiza vida donde el enemigo ha sembrado muerte. Proclama libertad donde
hay cautiverio, y no te detengas. La guerra espiritual no es de un solo día, es una constancia, es una disciplina, es una forma de vida. Pero también es una garantía de victoria, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hoy es el día para dejar la pasividad. Hoy es el día para tomar la espada del Espíritu. Hoy es el día para orar no desde la desesperación, sino desde la victoria. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Recuerda, la oración de guerra no es gritar, es saber quién eres en Cristo, es conocer la palabra, es permanecer en comunión, y es levantarte en medio del ataque para decir, aquí no gobierna el infierno, aquí gobierna el Rey de Reyes. Ora con fuego, ora con propósito, ora como guerrero, y verás cómo los cielos se abren, cómo los muros caen, y cómo el enemigo huye, porque la oración de guerra espiritual es el arma que Dios te ha dado para caminar en victoria todos los días de tu vida. La oración que activa milagros no es una fantasía, no es un mito antiguo, ni una historia que quedó atrapada en los libros del pasado. Es una realidad viva, vibrante y poderosa que puede manifestarse en tu vida si entiendes cómo opera el reino espiritual. Santiago 5, 16, 18 nos da una clave profunda que a menudo pasamos por alto. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, la oración que sale del corazón de alguien que vive en comunión con Dios tiene un peso especial, un poder que desata lo sobrenatural y que puede cambiar incluso los ciclos de la naturaleza. El texto menciona a Elías, uno de los profetas más impactantes de toda la Biblia, pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, no quiso que viéramos a Elías como una figura lejana o como un superhombre espiritual. Al contrario, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, tenía emociones, dudas, debilidades, como tú y como yo, pero a pesar de eso, cuando oró, los cielos se cerraron y no llovió por 3 años y medio. Luego volvió a orar y la lluvia regresó. ¿Qué clase de oración es esa? ¿Qué secreto escondía Elías que puede ser activado hoy por ti? Lo primero que debemos entender es que Elías creía antes de ver. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que no necesitas pruebas externas para orar por un milagro. No necesitas que todo esté alineado humanamente. Lo único que necesitas es la certeza interna de que Dios puede y quiere obrar. Cuando Elías oró para que no lloviera, no hubo ningún signo en el cielo que indicara sequía. No había nubes negras, ni un cambio climático previsible. Pero él oró con fe, y Dios selló esa oración con su respaldo. Lo segundo que hizo Elías fue orar con persistencia. Este punto es crucial porque muchos oran una vez, no ven resultados y se rinden. Pero Jesús mismo enseñó que la oración necesita persistencia. En Lucas 18:1 contó una parábola sobre una viuda que no dejaba de clamar ante un juez injusto. El mensaje era claro. Si incluso un juez humano responde por insistencia, ¿cuánto más Dios, que es justo y misericordioso? Elías no hizo una oración ligera. Se postró 7 veces antes de ver la nube del tamaño de una mano. No fue una oración apurada, fue una lucha espiritual constante, hasta que el milagro fue visible. La tercera clave es que Elías no dudó. Santiago 1:6 nos dice que quien pide debe hacerlo sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, la duda es un veneno para la fe. Es una interrupción en la línea directa con Dios. Cuando oras, pero en tu interior estás convencido de que probablemente nada cambie, esa oración pierde su fuerza. Pero cuando oras con plena,
confianza en que Dios tiene el poder y la voluntad para responder. El cielo se mueve a tu favor. Ahora bien, aquí es donde muchos tropiezan, porque oran, sí, usan las palabras correctas, tienen el deseo ardiente, pero sus oraciones siguen sin ser respondidas. ¿Por qué? Porque hay un error que muchos cometen y que bloquea el flujo de los milagros. Ese error es la falta de perdón y el pecado oculto. Santiago 5:16. No solo dice que la oración eficaz del justo puede mucho, sino que antes dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una conexión directa entre la pureza del corazón y la eficacia de la oración. Una persona puede estar orando con pasión, pero si su corazón está contaminado por rencor, orgullo, mentira o desobediencia, esa oración puede estrellarse contra un muro espiritual. El Salmo 66:18 lo dice claramente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa que Dios espera perfección, pero sí un corazón limpio, un espíritu arrepentido, una disposición a obedecerle de verdad. La justicia que menciona Santiago no es una justicia humana, sino la que viene por la fe, por una relación genuina con Dios que se manifiesta en integridad y humildad. Cuando una persona decide perdonar, cuando deja ir las ofensas, cuando confiesa sus pecados y busca vivir en santidad, algo se libera en el ámbito espiritual. Su oración se vuelve eficaz, porque ya no hay nada bloqueando el canal. Es como limpiar una tubería para que el agua fluya sin obstáculos. Si estás orando por un milagro, pero tu corazón está atado al pasado, a heridas no sanadas o a hábitos ocultos, tal vez hoy sea el momento de hacer una pausa y permitir que el Espíritu Santo limpie tu alma. El milagro está más cerca de lo que crees. Dios no es indiferente a tus súplicas. Él no es un juez lejano que necesita ser convencido. Es un Padre amoroso que desea bendecirte. Pero Él también es santo, y su reino opera bajo principios espirituales. Elías lo entendía. Por eso su oración fue escuchada. No porque fuera perfecto, sino porque caminaba en obediencia, en fe y con un corazón entregado. Y ahora, la gran pregunta es: ¿estás listo para orar como Elías? No se trata de repetir sus palabras, sino de adoptar su espíritu, de creer antes de ver, de orar sin rendirte y de mantener tu corazón alineado con Dios. Hoy puedes comenzar una nueva etapa en tu vida de oración. Hoy puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos y decirle al Señor: no entiendo todo, pero creo, no veo el milagro, pero lo proclamo. No tengo la fuerza, pero me aferro a tu poder. Y mientras oras, no te sorprendas si las puertas comienzan a abrirse, si las respuestas que estaban retenidas empiezan a fluir, porque el mismo Dios que respondió a Elías, que abrió el mar para Moisés, que sanó al siervo del centurión, que resucitó a Lázaro, es el mismo que te escucha hoy. Él no ha cambiado. Su poder no se ha agotado y su oído sigue atento al clamor de sus hijos. No necesitas ser profeta para ver milagros, solo necesitas ser hijo. Un hijo que cree, que persiste, que no duda y que mantiene su corazón limpio delante de su Padre. Esa es la clase de oración que activa los milagros. No porque manipule a Dios, sino porque conecta tu fe con su voluntad. Así que no esperes más. Deja de orar con resignación y comienza a orar con expectativa. Deja de hablar como si el cielo estuviera cerrado y declara que Dios está actuando, aun cuando no lo veas todavía. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, y tú, si caminas con Dios, eres justo por la fe. Así que levántate, ora, cree, y prepárate para ver milagros que no habías imaginado. Recuerda,
No es tu elocuencia lo que mueve el cielo, es tu fe. No es tu insistencia lo que convence a Dios, es tu obediencia lo que abre los cielos. No es tu desesperación lo que trae la respuesta, es tu perseverancia lo que demuestra que confías en Él más allá de las circunstancias. Elías no tenía nada que tú no puedas tener hoy. El mismo espíritu que lo impulsó puede llenarte ahora. Solo debes decidirte a orar, como los que creen que el milagro es inevitable. Porque para el que cree, todo es posible. Lo que bloquea tu oración no es el silencio de Dios, no es que Él esté distraído, dormido o lejos. Isaías 59, 1, 2 lo dice con una claridad tan fuerte que atraviesa el alma. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es un problema de cielo, es un problema de corazón. No es que Dios no quiera responderte, es que muchas veces nuestras propias decisiones han levantado un muro entre su presencia y nuestras palabras. Dios es todopoderoso, su brazo no se ha acortado. Su poder no se ha debilitado, su oído sigue tan sensible como siempre a las súplicas de sus hijos. Él no ha cambiado, no se ha endurecido. Pero nosotros sí, nosotros somos los que muchas veces hemos endurecido el corazón, hemos cerrado los oídos a su voz y luego pretendemos que Él escuche la nuestra. Por eso es tan importante detenernos y examinar qué cosas están impidiendo que nuestra oración llegue como incienso al trono de gracia. La primera gran barrera es el pecado no confesado. El Salmo 66, 18 es directo y confrontador. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí no se trata de pecar por ignorancia o de caer en debilidad y levantarse arrepentido. Se trata de guardar en el corazón una iniquidad, de mirar con agrado lo que Dios aborrece, de vivir una doble vida espiritual. Es una actitud interna, muchas veces invisible a los ojos humanos, pero muy clara ante Dios. Él no busca perfección, pero sí sinceridad. Y cuando hay pecado oculto, acariciado, defendido, esa oración pierde su fuerza. Piénsalo así. ¿Cómo puede alguien pedirle a Dios bendición mientras al mismo tiempo se aferra a un hábito que lo aleja de su voluntad? Es como intentar encender una lámpara sin conectarla al enchufe. Las palabras pueden sonar bien, incluso pueden estar llenas de emoción, pero el canal está desconectado. Dios quiere perdonar, restaurar, limpiar, pero necesita que primero haya confesión, arrepentimiento genuino, un deseo profundo de ser transformado. No basta con evitar el pecado en lo externo, hay que desarraigarlo del alma. La segunda barrera es la falta de perdón. En Marcos 11:25, Jesús dice algo poderoso. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí vemos un principio espiritual que no puede ser ignorado. La oración está atada al perdón. Dios no puede responder con libertad a una oración que viene de un corazón lleno de rencor, de amargura, de heridas no sanadas. Porque Dios es amor, y quien no ama no está alineado con Él. Perdonar no es fácil. A veces es lo más difícil que se puede hacer, especialmente cuando el dolor ha sido profundo, cuando la traición fue grave, cuando las cicatrices siguen abiertas. Pero si no perdonas, te haces esclavo del pasado. El perdón no es un regalo que le das a la otra persona. Es una liberación que Dios trae a tu vida. Mientras el resentimiento siga vivo en tu alma, tu oración estará contaminada. Será como un río que intenta fluir, pero está bloqueado por piedras de odio y orgullo. El perdón limpia el canal, abre el camino,
Restaura la comunión. No esperes sentir ganas de perdonar. Decide hacerlo en obediencia y verás cómo tu vida de oración se renueva. La tercera barrera es el egoísmo. Santiago 4:3 nos confronta con estas palabras: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces oramos, sí, pero oramos centrados en nosotros mismos. No buscamos la gloria de Dios ni el bien de otros. Solo queremos que nuestras necesidades sean satisfechas, que nuestros planes prosperen, que nuestras agendas se cumplan. Pero Dios no responde a oraciones egoístas. Él responde a oraciones alineadas con su voluntad. Orar con egoísmo es como usar a Dios como un cajero automático espiritual. No se trata de pedir por pedir, sino de buscar el corazón de Dios. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No es mi voluntad la que debe cumplirse, sino la suya. Y cuando esa perspectiva cambia, también cambia la manera en que pedimos. Ya no oro para que mi nombre sea exaltado, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Ya no oro para tener más, sino para ser más útil en su reino. Ya no oro para evitar el dolor, sino para aprender y crecer en medio de él. Si hoy sientes que Dios no responde, no entres en desesperación. No pienses que estás olvidado. Tal vez lo que necesitas no es gritar más fuerte, sino examinar más profundo. Tal vez es momento de mirar dentro y no solo hacia arriba, porque a veces el problema no está en el cielo, sino en el alma. Dios quiere responderte. Él desea hacerlo, pero antes necesita que su Espíritu limpie tu corazón, que su luz revele las sombras que tú mismo has ignorado. Pero hay una promesa para ti hoy, y es una promesa poderosa, la misma que encontramos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado tan oscuro que no pueda ser perdonado. No hay herida tan profunda que no pueda ser sanada. No hay muro tan alto que Dios no pueda derribar cuando hay un corazón humillado. Esta es tu oportunidad para restaurar tu altar de oración. No sigas acumulando frustraciones espirituales. No sigas repitiendo palabras vacías. Tómate un momento para estar a solas con Dios. Cierra los ojos. Pide al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que esté bloqueando tu conexión con el cielo. Tal vez hay una mentira que no has confesado. Tal vez hay una relación rota que aún no has perdonado. Tal vez hay una motivación egoísta que necesita ser transformada. Y cuando lo reconozcas, no lo ocultes más. No lo racionalices. No lo justifiques. Tráelo a los pies de la cruz, llora si tienes que llorar, arrepiéntete de corazón, y luego levántate renovado. Porque cuando el corazón es limpio, la oración se eleva con poder. Y Dios, que es rico en misericordia, abre los cielos y responde con amor. Recuerda, no es la intensidad de tu voz lo que abre los cielos, es la pureza de tu alma. No es la longitud de tus palabras lo que toca el corazón de Dios, es la sinceridad de tu espíritu. Y si hoy decides limpiar tu corazón, el canal estará libre. Entonces tu oración no encontrará obstáculos, subirá como perfume agradable, y las respuestas comenzarán a llegar, porque ya no habrá separación entre tú y tu Dios. La mano de Jehová no se ha acortado, su oído no se ha cerrado. El cielo no está en crisis. El problema no está arriba, está dentro. Pero hoy Dios te da la llave para abrir otra vez esa comunión. Y cuando lo hagas, te aseguro que comenzarás a ver su gloria de maneras que nunca habías imaginado. Porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él lo abraza, lo restaura y lo transforma. Jesús no hablaba por hablar.
Cada palabra que salió de sus labios tenía vida, poder, propósito. Y en Juan 15:7 nos dejó una de las promesas más impactantes que cualquier creyente pueda escuchar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí no hay ambigüedad. No es una sugerencia, es una declaración firme del Hijo de Dios. Pero esta promesa no es automática. Tiene una condición, una clave que no todos están dispuestos a cumplir, y esa clave es la permanencia. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en este versículo. Vamos a escarbar cada palabra, porque dentro de ellas hay un mapa espiritual que puede transformar tu vida de oración. ¿Alguna vez has orado con fe, con lágrimas, con fervor, y aún así no has visto la respuesta? ¿Has sentido que el cielo estaba cerrado, que tus palabras rebotaban y no subían más allá del techo? Esta promesa de Jesús puede ser el giro que estabas esperando, pero necesitas comprenderla, vivirla y aplicarla. Primero, Jesús dice, si permanecéis en mí. Aquí empieza todo. Permanecer no es lo mismo que visitar. Muchos buscan a Dios como quien va a una farmacia, solo cuando hay una crisis. Otros lo tratan como un seguro, útil en emergencias, pero ignorado en tiempos de calma. Pero Jesús no promete responder cualquier oración de cualquier persona en cualquier estado espiritual. Él dice, si permanecéis en mí, es decir, si habitas en su presencia. Si haces de Cristo tu hogar, no tu hotel. Permanecer en Jesús es vivir en comunión constante con Él. Es tener una relación real, íntima, continua. No es una emoción de domingo, es una decisión diaria. Permanecer significa caminar con Él cuando todo va bien y cuando todo va mal. Es obedecer su voz, rendir tu voluntad y buscar su rostro, no solo su mano. ¿Quieres oraciones respondidas? Entonces primero, permanece en Él. Que tu vida no sea cristiana solo de nombre, sino de esencia. Que Jesús no sea un concepto, sino una persona viva en tu interior. Luego Jesús añade, y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí hay otra clave. No basta con decir, creo en Dios. La fe verdadera está alimentada por la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo, meditando, respirando la palabra de Dios? Porque si no conoces lo que Él dice, no sabrás cómo orar conforme a su voluntad. La fe no nace de emociones, nace del conocimiento profundo de lo que Dios ha dicho. Y ese conocimiento solo viene por permanecer en la Escritura. Cuando las palabras de Jesús habitan en ti, tu mente es renovada, tu corazón es transformado, y tus peticiones empiezan a alinearse con el cielo. Ya no oras solo por lo que deseas, sino por lo que Dios desea. Ya no buscas tu gloria, sino la suya. Y es ahí donde la oración comienza a tener verdadero poder, porque la oración más poderosa no es la que impresiona a los hombres, sino la que está alineada con el corazón de Dios. Ahora mira lo que Jesús promete: pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Aquí es donde muchos se emocionan, pero también se confunden. Algunos creen que esto significa que pueden pedir cualquier cosa: una casa, un carro, fama, dinero, y Dios está obligado a concederlo. Pero recuerda la condición: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La promesa no es para cualquier oración, es para la oración que nace de un corazón rendido a Cristo, saturado en su palabra y alineado con su voluntad. Cuando se cumplen esas condiciones, entonces sí, puedes pedir todo lo que quieras, porque lo que querrás será justo lo que Dios quiere. Y cuando lo que deseas está en sintonía con lo que Dios ha determinado, entonces el cielo se mueve. Las puertas se abren, los milagros suceden.
no porque Dios se haya sometido a tu voluntad, sino porque tú te has rendido a la suya. Piénsalo por un momento. ¿Cómo serían tus oraciones si realmente permanecieras en Jesús cada día? ¿Qué pasaría si su palabra fuera más que un libro en tu estantería y se convirtiera en el alimento diario de tu alma? ¿Te das cuenta del poder que hay disponible para ti si decides vivir en esta dimensión espiritual? Esta promesa no es solo para pastores o líderes, es para todo aquel que cree, obedece y permanece. Permitir que las palabras de Cristo habiten en ti también significa permitir que ellas limpien tu alma, transformen tus pensamientos y guíen tus decisiones. Significa orar con el lenguaje del cielo, dejar de orar desde la ansiedad, desde la desesperación, desde el egoísmo, y empezar a orar desde la fe, desde la confianza, desde el amor. Las oraciones más efectivas no son necesariamente las más largas o emotivas. Son aquellas que reflejan el corazón de Dios. Y no olvides que esta promesa tiene implicaciones eternas. No se trata solo de ver respuestas terrenales. También se trata de vivir con un propósito eterno. Permanecer en Jesús y vivir en su palabra te prepara para mucho más que un milagro puntual. Te prepara para vivir como un discípulo verdadero. Alguien que no solo ora, sino que ora con autoridad. Alguien que no solo pide, sino que intercede. Alguien que no solo habla con Dios, sino que camina con Él. Tal vez hoy te das cuenta de que tu vida de oración ha estado desconectada, que has orado mucho, pero has permanecido poco, que has pedido mucho, pero has leído poca palabra, que has buscado resultados sin relación. Esta es tu oportunidad de corregir el rumbo, de regresar al centro, de volver a Cristo, no como un visitante, sino como un habitante. No como alguien que solo pide pan, sino como alguien que vive en la casa del pan de vida. Cuando permaneces en Él, no solo obtienes respuestas a tus oraciones, obtienes paz, obtienes dirección, obtienes fortaleza en medio de la tormenta, obtienes claridad cuando el mundo está en confusión, obtienes una identidad sólida, una fe firme, un gozo que no depende de las circunstancias, porque en Cristo lo tienes todo. Y si permaneces en Él, tus oraciones no solo serán escuchadas, serán contestadas, pero hay más. Jesús dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta expresión, os será hecho, implica acción divina, implica que Dios mismo interviene en tu realidad, que lo que parecía imposible ahora se vuelve posible, que lo que estaba muerto revive, que lo que estaba cerrado se abre, no por tu poder, sino por su fidelidad, no por tu mérito, sino por su gracia. Pero esa gracia se activa cuando vives en obediencia, en comunión, en fe. Hoy es el día para tomar una decisión radical. No sigas orando desde la superficie. Profundiza. No sigas dependiendo solo de tus fuerzas. Permanece. No sigas repitiendo palabras sin raíz. Llénate de la palabra. Y entonces ora. Ora con confianza. Ora con autoridad. Ora sabiendo que el Dios que prometió cumple. Que lo que Jesús dijo es verdad. Que si permaneces en Él y su palabra permanece en ti, puedes pedir y Él responderá. Esta es la clave final. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo una vida escondida en Cristo, solo una oración nacida del Espíritu, solo una fe anclada en la palabra. Y cuando todo eso se une, tus oraciones tienen poder sobrenatural. No porque tú seas especial, sino porque Dios es fiel, porque su palabra no falla, y porque cuando vives conectado a Él, el cielo se abre. Y entonces todo lo que pidas te será hecho. Aplicar todo lo que hemos aprendido sobre la oración no debe quedarse en una teoría bonita ni en un mensaje inspirador que olvidamos al terminar de escuchar. El verdadero poder se manifiesta
Cuando decidimos caminar cada día en obediencia, poniendo en práctica lo que Dios nos ha revelado. Jesús no enseñó sobre la oración solo para que admiráramos sus palabras, sino para que viviéramos una vida de conexión constante con el Padre. La oración no es una actividad opcional para los creyentes, es una necesidad vital, una línea directa con el cielo, un arma poderosa y un refugio en medio de la tormenta. Hoy te presento una guía práctica para transformar tu vida de oración. Esta guía no es un conjunto de pasos mecánicos, sino una forma de encender un fuego espiritual en tu interior. Es un mapa para que cada día ores con más profundidad, con más fe y con más efectividad. No se trata de cumplir con una rutina, sino de desarrollar una relación íntima con el Dios que oye, responde y actúa. 1. Empieza con adoración, Padre nuestro. Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones reconociendo a quién nos dirigimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto no es una introducción formal, es un acto espiritual profundo. Cuando comienzas tu oración con adoración, tu espíritu se alinea con la realidad del cielo. No estás hablando con cualquier ser, estás entrando a la presencia del Creador del universo. Empieza reconociendo su grandeza, su santidad, su amor. Antes de presentar tus peticiones, levanta tus ojos al cielo y exalta su nombre. Adorar cambia tu enfoque, hace que tus problemas se vean pequeños frente a la majestad de Dios. 2. Sé específico, como Josué. Josué no dijo, Dios, ayúdanos de alguna forma. Él declaró con autoridad, Sol, detente. Hay poder en la oración específica. Cuando oras con precisión, tu fe se afina, tu mente se enfoca y tu corazón se conecta con el propósito divino. Jesús preguntaba a los enfermos, ¿qué quieres que te haga? No porque no supiera la respuesta, sino porque hay un poder espiritual en expresar con claridad lo que necesitamos. La oración vaga produce resultados vagos. Sé específico con tus peticiones, no por manipular a Dios, sino para mostrar que sabes exactamente en qué área necesitas su intervención. 3. Deja que el Espíritu ore en ti. Romanos 8:26. Hay momentos en que las palabras no alcanzan. Te sientes cansado, confundido o simplemente sin fuerzas para orar. En esos momentos, no te desconectes de Dios. Permite que el Espíritu Santo interceda por ti. Esto va más allá del lenguaje humano. Es abrir tu corazón y dejar que Dios mismo ore desde lo más profundo de tu ser. A veces, los gemidos del alma hablan más que 1000 palabras. No te frustres si no sabes qué decir. Quédate en su presencia. El Espíritu traducirá tus lágrimas, tus suspiros, tu silencio, en una oración que toca el corazón del Padre. 4. Declara guerra espiritual. Efesios 6. La oración no siempre es suave ni tranquila. A veces es un clamor de guerra. La Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Si estás enfrentando ataques, no te quedes callado. Ora con autoridad. Usa la palabra como espada. Reprende, rompe, cadenas, declara libertad. No permitas que el enemigo destruya tu hogar, tu mente, tu llamado. Ponte la armadura de Dios y lucha en oración, no con miedo, sino con convicción de que el que está contigo es mayor que el que está contra ti. La guerra espiritual no es una metáfora, es una realidad que exige oración con fuego. 5. Persiste como Elías. Elías oró para que no lloviera, y no llovió. Luego oró para que lloviera, y la lluvia vino. Pero no fue una oración aislada, fue una oración persistente. La Biblia dice que oró 7 veces, enviando a su siervo a mirar el cielo una y otra vez. La perseverancia en la oración
es señal de fe. No dejes de orar solo porque aún no ves el resultado. Cada vez que oras, estás sembrando en lo invisible. La respuesta puede tardar, pero Dios no se ha olvidado de ti. Sigue clamando, sigue creyendo, sigue esperando. La fe no se mide por cuán rápido ves el milagro, sino por cuán firme permaneces hasta verlo. 6. Examina tu corazón. Una de las razones por las que muchas oraciones no son contestadas es porque hay cosas en nuestro corazón que están bloqueando el fluir de Dios. Pecados no confesados, falta de perdón, egoísmo. La oración eficaz nace de un corazón limpio. Antes de pedir, examínate. ¿Hay algo que necesitas confesar? ¿A alguien que necesitas perdonar? ¿Estás orando solo por tus deseos personales o por los propósitos de Dios? Haz un autoanálisis, honesto. A veces, una oración sincera de arrepentimiento es el primer paso hacia la oración contestada. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. 7. Permanece en Cristo. Esta es la clave final. Si solo oras en tiempos de crisis, tu relación con Dios será superficial. Pero si permaneces en Él todos los días, tu vida de oración será profunda y poderosa. Permanecer en Cristo significa buscarlo no solo por lo que puede darte, sino por quien Él es. Es caminar con Él, escuchar su voz, obedecer sus mandatos. Una vida conectada con Jesús produce oraciones llenas de fe, sabiduría y autoridad. Cuando vives en Cristo, no tienes que mendigar milagros. Los milagros te siguen porque estás en el lugar correcto, bajo la cobertura del Rey. Ahora quiero lanzarte un reto espiritual. Un desafío de transformación. No es complicado, pero es poderoso. Durante los próximos 7 días, aplica estos principios de manera intencional. No se trata de orar por orar, sino de hacerlo con dirección y propósito. Aquí está el plan. Día 1. Ora usando el Padre Nuestro como modelo. Empieza tu día adorando a Dios, declarando su santidad, pidiendo que su voluntad se cumpla en tu vida y presentando tus necesidades con humildad. Perdona a los que te han herido y pide protección espiritual. Esta oración no es para repetir mecánicamente, es una guía para entrar en la presencia con el orden y la profundidad que Jesús nos enseñó. Día 2. Ora con fe específica. Identifica una situación concreta en tu vida que necesita intervención divina. Sé claro, sé valiente. Pide como Josué, con precisión, sin temor, creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Anota tu petición y observa cómo Dios comienza a actuar. Día 3. Deja que el Espíritu guíe tu oración. Tómate un tiempo para orar en silencio, dejando que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Si oras en lenguas, hazlo con libertad. Si no, simplemente permite que tu alma se conecte con Dios en profundidad. No llenes el momento con palabras vacías. Permite que el Espíritu fluya. Día 4. Haz oración de guerra espiritual. Declara libertad sobre tu mente, tu casa, tus finanzas. Reprende toda obra del enemigo. Usa versículos bíblicos como armas. No ores con miedo, sino con autoridad. Declara que todo plan del diablo queda cancelado por el poder del nombre de Jesús. Día 5. Ora con perseverancia. Elige una petición que aún no ha sido respondida y vuelve a presentarla ante Dios. Hazlo con fe, con esperanza, con persistencia. Recuerda a Elías. Recuerda que a veces se necesita seguir orando hasta que el milagro se manifieste. Día 6. Haz una oración de examen personal. Pide al Espíritu Santo que te revele cualquier área que necesita ser limpiada. Confiesa tus faltas, suelta el rencor. Arrepiéntete si has estado orando con motivaciones incorrectas. Esta es una limpieza espiritual necesaria para orar con eficacia. Día 7.
Ora permaneciendo en Cristo. Dedica tiempo a leer la palabra, a meditar en ella, y ora conforme a lo que leas. No pidas nada hoy, solo busca estar en comunión con Jesús. Deja que su presencia sea tu recompensa, que este día sea un acto de intimidad profunda. Si completas este reto con sinceridad, te aseguro que tu vida de oración no será la misma. No se trata de magia, se trata de conexión, de fidelidad, de disciplina espiritual y sobre todo, de hambre por Dios. Él quiere responder tus oraciones, pero más aún, quiere tener una relación contigo, y cuando eso sucede, todo cambia. Felicidades. Llegaste al final, y eso no es casualidad. Si estás leyendo estas palabras, es porque hay un propósito de Dios sobre tu vida. No todos perseveran hasta el final, no todos buscan profundidad espiritual, pero tú lo hiciste. Y eso me dice que estás sediento de Dios, que deseas más de su presencia, más de su poder, más de su voluntad en tu vida. Eso me confirma que Dios tiene algo grande preparado para ti. No por mérito, no por suerte, sino porque has decidido buscarle con todo tu corazón. Y la Biblia dice que los que le buscan de todo corazón le hallarán. Comenta amén si esta enseñanza ha tocado tu corazón. No lo hagas por compromiso ni por emoción momentánea. Hazlo como una declaración espiritual. Al escribir amén, estás diciendo: así sea en mi vida, yo lo creo, yo lo recibo. No subestimes el poder de un acto sencillo de fe. Esas pequeñas expresiones de obediencia a veces son las que abren puertas en el mundo espiritual. Cuando confiesas tu fe públicamente, estás venciendo al enemigo, estás activando promesas, estás uniendo tu voz con la del cielo. Quiero orar por ti. No te conozco personalmente, pero sé que Dios sí te conoce. Él sabe tu nombre, tu historia, tus luchas, tus lágrimas, tus batallas internas, tus frustraciones, tus anhelos. Él conoce esas noches en las que no pudiste dormir por la carga que llevabas. Él conoce esos momentos en los que sentiste que orabas, pero el cielo parecía en silencio. Y aún así, seguiste orando, seguiste creyendo. No te rendiste. Y eso es fe. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Así que, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que llegó hasta aquí. Te pido que los abraces con tu amor, que los llenes con tu espíritu, que renueves sus fuerzas. Señor, tú sabes lo que están pasando. Tal vez hay alguien que necesita un milagro urgente, alguien que está luchando con ansiedad, con enfermedad, con problemas económicos, con una situación familiar imposible. Pero tú eres el Dios que hace posible lo imposible. Tú eres el Dios que responde a la oración ferviente del justo. Y hoy oro creyendo que mientras esta persona lee estas palabras, tú estás actuando, estás sanando, estás liberando, estás restaurando, estás trayendo paz. Señor, levanta guerreros de oración, levanta hombres y mujeres que no dependan de lo que sienten, sino de lo que creen, que se aferren a tu palabra, que permanezcan en ti, que no suelten tu mano. Bendice sus vidas, sus familias, sus hogares. Pon un fuego nuevo en sus corazones, que esta semana sea diferente, que comiencen a experimentar respuestas sobrenaturales, que empiecen a ver cómo las puertas que estaban cerradas se abren, cómo las cadenas que los ataban se rompen, cómo los muros que los detenían caen al suelo, porque tú eres fiel y tú no mientes. Lo que prometiste, lo cumplirás. Ahora, si este video te ayudó, si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, hay 3 cosas muy importantes que puedes hacer para que esta palabra siga alcanzando más corazones. Primero, dale like. No es solo un botón, es una forma en que el algoritmo de YouTube entiende que este contenido tiene valor, y al darle like, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan.
Tal vez alguien que está al borde de la desesperación. Tal vez alguien que no sabe cómo orar. Ese simple gesto puede marcar una diferencia. Segundo, suscríbete si no lo has hecho. Cuando te suscribes, no solo estás recibiendo notificaciones de nuevos videos, estás formando parte de una comunidad de fe, estás uniéndote a un grupo de guerreros y guerreras que creen en el poder de la oración, que saben que Dios todavía hace milagros, que no se conforman con una fe superficial. Esta comunidad ora unos por otros, se anima mutuamente y crece junta en la palabra. Tercero, comparte este video. Mándaselo a un amigo, a un familiar, a alguien que sabes que necesita un toque de Dios. Las redes sociales están llenas de distracciones, pero también pueden ser una herramienta para llevar luz. No subestimes el poder de compartir una enseñanza como esta. Puede ser la chispa que encienda la fe en otro corazón, puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a que no te vayas aún. Quédate unos segundos más. Respira profundo. Cierra los ojos si puedes, guarda silencio. Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. No te apresures. A veces estamos tan acostumbrados al ruido, a correr de un lado a otro, que se nos olvida el valor de la quietud. Pero es en el silencio donde muchas veces Dios susurra su voz. Es en esos momentos de calma donde el Espíritu Santo revela lo que nuestras palabras no alcanzan a expresar. Tal vez, mientras lees esto, sientes una paz que no puedes explicar. Tal vez lágrimas comienzan a correr por tu rostro. Eso no es emoción, eso es presencia. Eso es Dios confirmándote que Él está contigo, que te ha oído, que no estás solo. Hay un mover espiritual en este momento. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay corazones que están siendo restaurados. Hay vidas que están siendo tocadas por el fuego del Espíritu Santo. Y si has llegado hasta aquí, te quiero decir algo muy importante. No pares. No dejes que esta experiencia sea algo puntual. Que esta no sea la última vez que oras con profundidad, que buscas a Dios con intensidad. Haz de la oración tu estilo de vida, no solo cuando necesites algo, sino todos los días. Porque cuando oras, te conectas con el cielo. Cuando oras, escuchas la voz de Dios. Cuando oras, tu vida cambia. Dios está respondiendo tu oración ahora mismo. Tal vez no lo veas con tus ojos naturales, pero en el mundo espiritual algo se está moviendo. No dejes que la duda te robe esta certeza. Cree, espera, confía. Dios nunca llega tarde, Dios siempre cumple, y lo que ha comenzado en ti hoy, lo perfeccionará. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto sigue orando, sigue creyendo, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque tú no eres cualquier persona. Tú eres un guerrero de oración, y los guerreros de oración no retroceden, avanzan, crecen, conquistan. En el nombre poderoso de Jesús, hasta pronto. Y recuerda, la oración lo cambia todo.